estación en Biobío. En Europa se celebra el 8 de mayo como el Día de la Victoria, que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, fecha en que entraría en vigor el alto al fuego firmado el día anterior con los aliados. Posteriormente, el 9 de mayo, se firmaría algo similar con los soviéticos. Por lo mismo, conviene volver sobre ese histórico y trágico conflicto bélico internacional. La abundancia de estudios sobre los regímenes nazi y comunista o sobre las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial nos hace pensar que ya está todo escrito. Sin embargo, es claro que no es así, como demuestran numerosas publicaciones en los últimos años, y como lo hace con lucidez y con una información abundante el presente libro de Keith Lowe, Continente Salvaje, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, publicado por Galaxia Gutenberg el 2012 y que tiene 539 páginas. El historiador británico procura estudiar la finalización de la guerra o la llegada de la paz, como muchos aventuran, desde la perspectiva de la pervivencia del conflicto, de la incapacidad europea para avanzar de manera rápida hacia formas de convivencia que efectivamente garantizaran la posibilidad de vivir de manera razonable, dejando atrás la destrucción y el salvajismo que habían caracterizado al conflicto que enfrentó a Hitler, Alemania y el nacionalsocialismo contra la coalición de las democracias occidentales y la Unión Soviética comunista, liderada por Stalin. Bajo la advertencia de imaginar un mundo sin instituciones, el libro describe el desorden y ferocidad que se instaló en Europa en los años finales y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente el continente parecía haber regresado a un estado de naturaleza y a la ley del más fuerte. Es la historia de una caída en la anarquía. Se trata de una situación que mezcla curiosamente ideología con venganza, planificación seria con vida rutinaria, carácter oficial de las medidas con explosiones espontáneas de violencia de personas y grupos. Vale la pena detenerse un momento en uno de esos temas, como es la intención de la venganza, que describe así el autor de esta obra. La venganza es un aspecto de la inmediata posguerra muy abominable, pero poco comprendido. Por mucho que ahora podamos deplorar la venganza en todas sus formas, es importante reconocer que fue útil para varios propósitos, no todos ellos negativos. Para los vencedores, resaltaba la derrota de Alemania y sus colaboradores, y determinaba más allá de toda duda quién llevaba ahora las riendas del poder. Para las víctimas de Hitler, restablecía un sentido de equilibrio moral, aunque lo hiciera a costa de renunciar a cierta superioridad moral. Y para el conjunto de la comunidad europea, expresaba en fin, algo de la frustración que se había acumulado durante todos los años de la represión nazi. Una de las virtudes de la obra es que narra lo olvidado, pondera con valor las injusticias, crueldades y vicios de los diferentes actores, los sufrimientos repetidos en mujeres y niños y en los distintos pueblos europeos, polacos, alemanes, ucranios y tantos otros. En alguna medida estas historias nos permiten complementar el excelente estudio de Timothy Snyder, Tierras de Sangre, Europa entre Hitler y Stalin, también publicado por Galaxia Gutenberg el 2011, que hemos comentado en alguna ocasión aquí en Biobío TV y que se refiere precisamente al periodo precedente, cuando el continente del progreso y la sabiduría provocó el asesinato de 14 millones de personas en apenas 12 años, la mayoría a manos del comunismo y del nacionalsocialismo. Al finalizar la guerra, contra lo que podría pensarse, estalló una nueva ola de deshumanización, que se reflejó en una secuela de violencia y venganzas. Es la confirmación de que detrás de la destrucción de ciudades y monumentos había también un desastre moral y humano. Así lo ilustraron la sucesión de robos, asesinatos, violaciones de mujeres, hambruna generalizada, el sometimiento al más fuerte y la incapacidad de controlar daños repetidos hasta la saciedad. Al respecto, es impresionante la situación de abandono y precariedad en que vivieron los millones de niños engendrados en las invasiones, primero por los alemanes y luego por los soviéticos, una gran cantidad, de hecho, por las violaciones a las mujeres, con el drama adicional que muchos de esos pequeños fueron asesinados poco después de nacer. Al respecto, es interesante el regreso a la idea de liberación que experimentaron las sociedades sometidas durante años a la ferocidad de Hitler y sus secuaces. El nazismo había impuesto en las zonas dominadas
tanto el exterminio físico como la mano de obra esclava y sus campos de prisioneros. Todo ello se descubrió con el avance del Ejército Rojo desde el este. Sin embargo, el fin de la guerra en el frente oriental significó más que la libertad un cambio de manos en la opresión, a favor de los regímenes comunistas, verdaderos sucedáneos del nazismo en el ejercicio del poder, que está graficado en algunas notables obras literarias de Česlav Miloš, Virgil Georgiou y Sándor Márai, por ejemplo. Después de todo, los soviéticos tenían también vasta experiencia en materia de campos de trabajo esclavo o gulags. Si los sometidos suponían que tras la guerra se encontrarían en el mismo mundo bello y feliz que conocieron antes, poco después se dieron cuenta de que en muchos casos sus condiciones eran peores que antes de la liberación. Los judíos y otros tantos grupos étnicos siguieron sufriendo después de mayo de 1945, si bien no con la ferocidad de los campos de exterminio. Es que una de las cuestiones más impresionantes del fin de la guerra fue la repartición de Europa entre los vencedores, que implicó una verdadera entrega de Europa Oriental al comunismo y a la Unión Soviética. Al respecto, resulta crucial el capítulo sobre los prisioneros de guerra bajo el control soviético, muy ilustrativo de la visión que había respecto de los vencidos y del destino que los esperaba. Por otra parte, resulta claro que los partisanos y la feble resistencia dejaron una secuela de heroísmo entre la derrota segura, quizá como muda y dolorosa demostración o anticipación histórica de que era posible vencer a los totalitarismos. La situación dramática se expresó, aunque en una forma diferente, también en otros lugares como Francia o Italia, también en Grecia y ciertamente en la misma Alemania. Como resultado, quedaron sembradas las bases de lo que durante medio siglo sería la Guerra Fría, tema que en el libro de Loewe aparece solamente enunciado. La obra concluye con dos interesantes reflexiones sobre algunos de los temas centrales de la guerra del siglo XX, así como también de la destrucción asociada a los distintos conflictos. Tal es el caso del odio, en cualquiera de sus manifestaciones, sea ella política o racial, por ejemplo, y de los mitos nacionales, cuya exaltación fue origen de muchas de las agresiones y venganzas. Continente Salvaje es un libro imprescindible que, junto a una visión general sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, plantea una formulación genuinamente humana, a pesar de la inhumanidad que refleja, tan necesaria para intentar comprender estos procesos. Nos vemos en nuestro próximo comentario de libros en BioBio TV. Opinión en BioBio.